seguimos con las bienaventuranzas. Creo que a cuántos Dios nos ha hablado a través de las bienaventuranzas. A mí me ha hablado, a mí me ha confrontado tremendamente. Cada bienaventuranza, Claudia muy bien lo comparaba con un camino, con una escalera, y es una escalera ascendente, ¿no? Como que cada escalón se hace más gravoso. ¿Y más gravoso en qué sentido? En que implica más renuncias a nosotros mismos, más renuncias a nuestra antigua manera de vivir, más renuncias a, a nuestra vieja manera de pensar y de hacer las cosas, y ahora el caminar y vivir conforme al Señor nos habla en su palabra y nos demanda. Entonces, hoy estamos ya en la séptima o octava, Helber, no me acuerdo, y es: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Miren que cada bienaventuranza nos dice, bienaventurados es dichosos, no más que felices. Y hay una promesa a causa de vivir en esa bienaventuranza. Y como les decía, es un camino que se hace ascendente, y al final quiero que lo repasemos con la única finalidad de que estemos revisando nuestro corazón con lo que Dios nos está demandando en estas bienaventuranzas. Se los quiero leer en otra versión. Me llamaba mucho la atención porque aquí dice: serán llamados hijos de Dios, o sea, bendecidos, más que felices, más que dichosos los que son pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y ese serán llamados, yo decía, Señor, quiero ver por la palabra si a lo que te refieres es lo que yo creo, y es que no solo Dios nos llamará a sus hijos, sino que el resto de las personas nos llamarán hijos de Dios también. Y les quiero leer en otra versión, dice: felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Y ya vamos a ver a qué se refiere el Señor en ese trabajar por la paz, en ese ser pacificadores, porque la recompensa es que Dios nos reconocerá como sus hijos, pero el resto de las personas que están a nuestro alrededor podrán mirarnos y reconocer que nosotros somos hijos de Dios. Entonces les decía que hay dos elementos en esta bienaventuranza. La primera parte es que los pacificadores son bienaventurados, y la segunda es que serán llamados hijos de Dios. Les quiero hablar inicialmente de la primera. Dice: los pacificadores son bienaventurados porque ellos aman, desean y se deleitan en la paz. Y vamos a ver de qué paz es la que nos habla la palabra. Dice: mantienen la paz para que no sea rota, y cuando ésta se rompe o cuando es quebrantada, la recuperan. Ser un pacificador no es fácil, no es simple, y menos en un mundo lleno de conflictos, de violencia, de guerras, de disensiones, de pleitos. Ser un pacificador requiere una serie de características, y esas características que Dios nos pide para llegar a ser ese pacificador están dadas en las anteriores bienaventuranzas. Pero les digo que es un camino ascendente en el que Dios cada vez nos está exigiendo un poco más, pero que, como les compartía cuando pude predicar sobre el ser misericordiosos, simplemente Dios no nos pide nada que no nos haya dado. De manera que Él nos está enseñando que cada escalón, desde empezar a ser pobres en espíritu, como nos enseñaba en esa ocasión Ricardo, o sea, reconocer que no tenemos absolutamente nada, que esa palabra que usa la Biblia habla de un indigente, pero no indigente en lo económico, sino aquel que ha reconocido que no es absolutamente nada sin Dios. Y ya vamos aquí, en este séptimo peldaño, octavo peldaño, donde el Señor nos dice que somos llamados a guardar la paz, y que esos rasgos que necesitamos para llegar a este punto donde el Señor nos está hablando hoy de ser pacificadores, empieza por ser pobres en espíritu, por lamentarnos del pecado y arrepentirnos también, porque nos duele el sufrimiento de los demás, por ser mansos, sigue con tener hambre y sed de justicia, el ser misericordiosos y el ser limpios de corazón. Es decir, que la capacidad de un pacificador resume todas las bienaventuranzas anteriores. O sea, Dios desea que recorramos ese camino en el orden en que Jesús lo enseñó en ese sermón del monte, para llevarnos a este punto, y al final va a terminar en persecución. Y lo vamos a ver al final, cómo todo esto nos prepara para vivir en la cultura del reino, que siempre va a ser contraria a la cultura del mundo. Y precisamente los que vivan de acuerdo a esos principios, los que vivamos de acuerdo a esos principios del reino, tendremos la más hermosa de las promesas en nuestras vidas, y es ser llamados hijos de Dios, ser reconocidos como hijos de Dios. ¿Cómo ve Dios a un pacificador?
Dios lo ve como alguien que trae paz a los demás, que no solo vive en paz consigo mismo y con Dios, sino que es una persona que trae paz a los demás. Un pacificador no solo previene los conflictos, también trabaja en beneficio de los demás. Yo creo que si hay algo que ha sido hablado y que todo el mundo dice que anhela, pero que en realidad no trabaja conforme a lo pide la palabra, es buscar la paz. Las personas en todos los ambientes hablan de la paz, estamos viviendo una guerra. O sea, nosotros tenemos un conflicto aquí desde hace más de 50 años, pero en el mundo se está viviendo una guerra y vemos esas escenas y son atroces. Y vemos que es producto de qué? De los celos, de la envidia, de la ira, del enojo, del ego de los hombres, o sea, todo lo contrario a lo que el Señor nos pide en su palabra que vivamos. De ahí es donde nacen las guerras. Dice que de donde brotan las guerras, los pleitos, las disensiones, del corazón de los hombres. Y creo que Elber nos hablaba en la anterior bienaventuranza. De ahí es donde brota todo esto, los pleitos, los homicidios, del corazón de los hombres. Yo creo que no es un secreto que prendemos los televisores y no podemos dejar que nuestro corazón se enfríe, no podemos perder la capacidad de asombrarnos y de que nos duela, pero son crímenes atroces contra nuestros niños, contra los jóvenes. O sea, ya están hablando de cuerpos encontrados en esta ciudad repetidamente. Eso no nos puede, mira, algo que ha estado en mi corazón en este tiempo es este versículo de a causa de haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No podemos permitir que tanta maldad nos lleve al punto de que nos enfriemos y seamos indiferentes, porque eso es lo que quiere el enemigo y lo vamos a ver. Nosotros tenemos que condolernos y que nos duela esta ciudad y orar cómo puede ser que esté pasando que cada semana aparezcan cuerpos, o sea, un nivel de maldad tan terrible que ya la gente se vuelve indolente y simplemente es como si fuese una noticia más. No podemos permitirlo. O sea, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser esos pacificadores que reflejemos tanto a Cristo que en medio de donde estemos, sea colegio, universidad, trabajo, en la calle, en la iglesia, la gente pueda ver en nosotros algo que no encuentran afuera y que ellos anhelan tener. Dice, para que un pacificador o para que nosotros podamos ser pacificadores y llevar esa paz como Dios nos quiere ver, que somos personas que llevemos paz, primero tenemos que tener paz en nuestras vidas. Y creo que esa es de las cosas más difíciles, ¿verdad? Y dice que tenemos que practicar la paz. Los pacificadores somos llamados a ser hombres y mujeres que vivamos en paz con los demás, pero hay primero una demanda y es que practiquemos la paz en nuestras vidas. Y no es fácil. Y vamos a ver que hay algo que Dios nos advertía desde el año pasado y personalmente a nuestra familia en marzo, abril, cuando nos enfermamos, en abril del año pasado, cuando teníamos COVID. Dios nos hablaba de que el enemigo no estaba quieto y que quería seguir buscando cómo destruir nuestra familia y que iba a levantar mucho enojo, mucha ira. Y es algo que el enemigo está haciendo y llamo su atención y cuando me correspondió este tema, yo decía, Señor, tú nunca nos das un tema en vano para predicar porque nos toca estudiar y leer y orar, sino algo que realmente primero nosotros necesitamos. Entramos en la escuela de lo que vamos a predicar y lo podemos compartir a la iglesia. Y es que el enemigo está trayendo mucho enojo. Y es un enojo con nuestra pareja, enojo con nuestros hijos, enojo cuando conducimos, enojo en las calles, enojo en el trabajo, enojo cuando vamos a un restaurante. O sea, yo le escuchaba a alguien a un comerciante y yo callada sin decir que era cristiana en ese momento. Yo decía, qué vergüenza, que él tenía algún comercio cerca de una iglesia y que la gente que más molestaba al momento de pedir y de pagar y de no ser conforme era la gente que salía de esa iglesia. Y yo decía, qué vergüenza, Señor, y tiene razón. ¿Cómo nos comportamos? O sea, llenos de enojo, en todo el tiempo en medio de contiendas, de pleitos, de disensión. Eso es lo que el enemigo quiere traer a nuestras vidas y en nuestros hogares. Y vamos a ver más adelante por la palabra que Dios es un Dios de paz, es un Dios de orden, no es un Dios de confusión. De manera que, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando el enemigo levanta y nosotros le permitimos pleitos, disensiones, griterías en nuestros hogares, la atmósfera se vuelve una atmósfera donde no puede descender la presencia de Dios o no lo han vivido. Y uno dice, ¿y pero por qué hace tiempo yo no siento la guía del Espíritu Santo? Y Dios está con nosotros y Dios estará con nosotros hasta el fin del mundo, pero esa intimidad, esa comunión íntima con Dios parece que se rompiera. Pues sí se rompe, porque el enemigo sabe cómo lograrlo y es sacándonos de la paz de Dios y llevándonos a esa atmósfera de pleito y de disensión. Entonces,
si entendemos las maquinaciones del enemigo, si entendemos lo que el enemigo está haciendo y cómo nos quiere atacar, seamos entonces, tengamos discernimiento que le hemos estado pidiendo tanto a Dios en este tiempo, discernimiento, para saber que si esa es la estrategia del enemigo, para quebrantar nuestra paz, quebrantar la paz del hogar y por lo tanto, quebrantar esa comunión íntima con Dios que no nos permite escuchar su dirección y su guía, entonces entendamos que al enemigo hay que llevarle la contraria. Si él quiere conflicto, quiere disensión, quiere griterías, quiere pleitos, nosotros entonces somos llamados a ser pacificadores. Y vamos a ver que no es fácil, pero que hay un camino que aunque no es fácil hacerlo, es sencillo. Y lo vamos a ver a través de la ofensa y del perdón. Sigamos entonces. Entonces la primera parte decíamos que bienaventurados los pacificadores, ¿no? Los que traen paz, los que viven en paz. Y para ayudar a llevar paz les decía que es necesario que nosotros tengamos paz. Paz nosotros con Dios, paz incluso con nosotros mismos. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿y cómo podemos conseguir esa paz? Miren este versículo tan hermoso del Salmo 119. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Les decía, las cosas de Dios son sencillas, fáciles de aplicar, no, por nuestra naturaleza, por nuestra misma condición humana, pero son sencillas. Y si las obedecemos, vamos a conseguir el fruto que Él nos dice, la consecuencia hermosa que es la bendición de su paz en este caso. No dice solo paz, dice mucha paz tienen los que aman tu ley. O sea, si nosotros de verdad, Helber se llevó su Biblia, bueno, pues aquí la mía, somos ¿me la presta? Por favor. Dice que qué pena. ¿Abajo hay una? Pero. Gracias. Bueno, gracias. Entonces la pongo aquí abierta. Si la necesito, aunque me toca con lentes ya. Pero, ¿qué les quiero decir? Somos el pueblo de la palabra. El pastor utiliza una frase que creo que es del apóstol Edgardo Peña y dice, somos el pueblo del libro, de este libro. Tendremos mucha paz si nosotros amamos la ley de Dios, si amamos su palabra. Y cuando uno ama su palabra, pues la obedece. El Señor Jesús nos dijo, si me amáis, yo se lo repito cada rato a mis hijos, si me amáis, entonces ellos contestan. ¿Qué contestan, Gaby? Si me amáis, ¿qué dijo el Señor? Guardad mis mandamientos, obedézcanme, exactamente. Entonces, es necesario que nosotros demostremos ese amor al Señor obedeciendo su palabra. Entonces, miren que es sencillo, ¿verdad? Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Queremos vivir en esa paz? Tenemos que amar la palabra de Dios. Y para amarla hay que vivirla. ¿Sencillo o no sencillo? Es sencillo. No, es sencilla, la fórmula es sencilla. ¿Vivirla? No lo es. Pero ¿podemos hacerlo? Sí lo podemos hacer. O sea, mientras más nosotros amemos la palabra y queramos vivir, deseemos vivir en esa palabra, más paz. La consecuencia es mucha paz. Y la segunda parte de esta bienaventuranza dice que serán llamados hijos de Dios. Entonces les decía que yo decía, Señor, o sea que el ser llamado significa que nos van a reconocer, y lo encontré en esa versión. Dice, felices los que trabajan por la paz, es la otra versión de esta bienaventuranza, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Dice, entonces buscando en unos comentarios bíblicos para poder entender por qué dice que la recompensa, porque recuerde que la segunda parte de cada bienaventuranza es una hermosísima recompensa. Y esta es que nos llamarán hijos de Dios. Entonces decía en el comentario, creo que era, sí, en el comentario Barclay dice, porque realizamos una obra característica de Dios. Si Dios es un Dios de paz y nosotros queremos vivir en paz con Dios, en paz con los hombres, ¿qué significa? Que estamos haciendo una obra que Dios hace. Entonces eso implica que la gente nos reconozca como hijos de Dios. Me pareció tan hermoso porque dice, se lo voy a leer textualmente esta frase, dice, el que hace la paz está involucrado en la misma obra que hace el Dios de paz. O sea, cuando nosotros obedecemos y vivimos haciendo la paz, y ya vamos a ver de qué paz nos está hablando Dios, estamos involucrados en la misma obra que hace el Dios de paz. En ese comentario decía que hay personas que siempre son como una tempestad, que a donde llega hay conflictos, hay disensiones, hay amargura, hay lucha, pero no somos llamados a juzgarlas. Mire, es algo que Dios me ha venido recordando en este tiempo, porque mi carácter nunca ha sido fácil, pero no debemos juzgar a las personas que somos o hemos sido así, porque resulta que tiene un trasfondo.
Y normalmente ese trasfondo corresponde a personas muy heridas, a personas rechazadas, a personas abandonadas, ¿sí? Y son cosas que incluso traemos desde la infancia, muy arraigadas dentro de nuestro corazón, y hace entonces que el conflicto sea la forma en que aprendimos a relacionarnos. Yo una vez le decía al Señor, hablándole de cómo corregir a mis hijos hace años, yo le decía, Señor, él me hizo dar cuenta un día que la única forma que yo tenía de relacionarme con ellos era regañándolos. Y parece una tontería, no, así es. ¿Por qué? Porque mi papá tenía esa forma de relacionarse con nosotros. ¿Y por qué mi papá tenía esa forma de relacionarse con nosotros? Porque él fue abandonado, no tuvo unos padres presentes que lo amaran, que lo rodearan, que lo corrigieran de alguna manera. Entonces hay muchos patrones que traen conflictos, que traen pleitos en nuestros hogares, que son producto precisamente de modelos de generaciones anteriores. ¿Por qué? Porque no conocíamos a Dios. Y cuando el Señor me hizo darme cuenta de eso, el Espíritu Santo me reveló eso, le empecé a pedir que me enseñara una nueva forma de relacionarme. Entonces, esa es la obra del Espíritu Santo y es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, es revelarnos lo que hay en nuestro corazón para poder nosotros pedirle perdón, llevarlo delante de Él, llevarlo a la cruz y ser restaurados. Entonces necesitamos precisamente no ser ese tipo de personas que a donde llegan hay conflictos, hay tormentas, pero también necesitamos como hijos de Dios no juzgar a los que son así. Y a veces Dios nos rodea de personas difíciles, o a veces no, Dios nos rodea de personas difíciles precisamente para tratar nuestro propio corazón, para enseñarnos a ser tolerantes, a ser pacificadores. Y también hay personas en medio o en la presencia de las cuales no sobrevive la amargura, así como hay personas que son como tempestades, decía este comentario, hay personas que tienden puentes, que sanan grietas, que endulzan las amarguras, y creo que lo hemos visto a nuestro alrededor, y es agradable estar al lado de personas así, ¿o no? Qué rico uno estar al lado de personas que al contrario de crear una división, tienden un puente, que cierran grietas, que con su palabra endulzan un momento de dolor, que hacen lo que la palabra dice, vendar los corazones quebrantados. Pues a eso nos llama Dios, a ser este tipo de personas. Pero no necesariamente aún esas personas fueron así siempre. Muchas de esas personas han sido restauradas por el Señor. Y todos estamos en un proceso. Pero si la gente que me conoció hace 10, 15, 20 años, por aquí hay algunos, pudiera decirlo, o sea, son muchas las cosas que Dios ha venido transformando. Falta, claro, falta mucho, pero Dios puede cambiarnos esas tempestades por simplemente calma, por ser pacificadores. Es la obra restauradora del Señor. Dios nos está llamando a ser pacificadores y necesita que primero nuestro corazón y nuestra vida sea inundada de paz. Y entonces el comentario Barclay termina diciendo que esta bienaventuranza, puede decirlo así, la bienaventuranza de los que producen relaciones como es debido entre las personas porque están haciendo algo que recuerda a Dios. O sea, en ese comentario sería lo mismo que bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué serán llamados hijos de Dios? Porque están haciendo algo al traer paz que recuerda a Dios. Leíamos que yo les decía que Dios es un Dios de paz. Él es el autor de la paz. Dice en 1 Corintios que Él no es Dios de desorden. En otra versión dice que Él no es Dios de confusión. Miren que la falta de paz trae confusión. De hecho, nosotros en medio de la angustia, de los pleitos, de las contiendas, no podemos recibir la dirección de Dios. Es muy difícil recibir la guía del Espíritu Santo, porque nuestro corazón está como en una tormenta efervescente, donde es imposible tener esa comunión íntima con Dios. Entonces dice 1 Corintios 14:33, que Él no es Dios de desorden ni de confusión, sino de paz. Qué lindo. Entonces, el Dios de paz, y nosotros seremos llamados hijos de Dios porque hacemos la obra de Dios, que es el Dios de paz, somos llamados a reconocer que Él es el primer interesado en que haya paz en nuestras vidas y que la obra de Cristo en la cruz lo que hizo fue reconciliarnos con el Padre y traer paz. Entonces, nosotros no podemos ser pacificadores según la palabra de Dios, según la palabra nos instruye, si no hemos nacido de nuevo. Y hablando con Elber sobre la prédica que él dio sobre ser limpios de corazón, ese es un principio. O sea, las bienaventuranzas están dadas para los hijos de Dios, para aquellos que han decidido entregarle su vida a Cristo, porque es la cultura del reino. Y no podemos vivir una cultura donde no reconocemos a Dios como nuestro rey, ¿verdad? En un reino que hay un rey, un señor de señores. Entonces, las bienaventuranzas son los principios, la manera de vivir del reino de Dios. Pero para eso nosotros tenemos que haber rendido la vida a ese rey y señor. Entonces,
es la obra de Cristo la que nos reconcilió con el Padre. O sea, nuestra vida en Dios empieza en paz. ¿En paz con qué? Con que Cristo, a través de su obra en la cruz, nos limpió de los pecados, pagó por nosotros, que nuestra paga era la muerte, nos dio vida eterna y empieza un camino de paz, de reconciliación. Miren que nuestra vida en Dios empieza así, en volver a traer paz a través de la reconciliación con el Padre por medio de la obra de Jesucristo. Y Jesús es llamado príncipe de paz, ¿no? A mí me fascina ese versículo de Isaías donde dice que un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y dentro de los nombres dice, será llamado príncipe de paz. O sea, donde está el Señor debe haber paz. De manera que si en nosotros habita el Espíritu Santo, hemos rendido nuestra vida al Señor, debe haber paz. Y hay muchas cosas que nos roban la paz, pero no debemos permitirlo porque Dios está buscando que nosotros seamos hombres y mujeres que vivamos en paz, pero que demos un paso más y además seamos pacificadores, o sea, que ahora llevemos la paz y a que los demás se reconcilien con Dios. Un pacificador, como lo leíamos al principio, no solo vive en paz, sino que busca la paz con los demás. Y es donde podemos recibir, cuando nosotros tenemos esa reconciliación con el Padre, es cuando podemos empezar a vivir la paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, sin Cristo es imposible entender y vivir la paz que sobrepasa todo entendimiento. No hay cómo. Por eso el mundo sigue buscando la paz y la paz a través de tratados humanos y la paz, y el mundo sin Dios nunca va a encontrar la verdadera paz. Porque la paz de Dios no es ausencia de conflictos. La paz de Dios es poder, aún en medio de las circunstancias difíciles, de la tribulación, de la prueba, es poder uno confiar en el Dios de paz, en el Dios que nos da todo. No importa si hay enfermedad, si hay necesidad, no importa si aún hay peligro de muerte, si hay persecución, no importa si hay dolor en el corazón. Es el Dios de paz el que viene y nos llena con esa paz que sobrepasa el entendimiento humano, que lo rebasa. ¿Cómo puede alguien estar con una enfermedad grave y estar alabando a Dios? Tengo un testimonio de una familiar de Aide que a mí se me caló en el corazón y cada vez que lo recuerdo me dan ganas de llorar. Y ella contaba, una mujer de tanta fe que amaba tanto al Señor, que aún muriendo ya no tenía un cáncer terminal que la invadió completamente. Y aún muriendo, Aide me contaba que ella solo podía ya mover su manito, ya no podía hablar, ya, y ella seguía así, y cuando se le acercaban, porque solo podía murmurar, le decía Aide, estaba alabando al Señor. O sea, las últimas fuerzas que le quedaban era para seguir alabando y que le pusieran alabanza. A mí eso me sobrecoge, como la paz que sobrepasa todo entendimiento estaba sobre la vida de esa mujer, y murió dejando a sus hijos pequeños, adolescentes, y ella le decía de que ella se iba en paz porque sabía que Dios iba a cumplir su promesa. Y su hija es directora de alabanza en una iglesia reconocida y su hijo es pastor. Y su papá no era creyente, pero ella creía en ese Dios de paz que la acompañó hasta el último momento. Aún muriendo ya estaba alabando a Dios. Y cuando Aide me cuenta y me envió la primera prédica de este hombre, yo lloraba y decía, qué Dios tan fiel. O sea, su mamá no lo vio, pero muchos de nosotros estamos viendo el testimonio de lo que ella murió confiando en ese Dios de paz que la acompañó hasta el último momento. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y solo la pueden tener quienes hemos rendido nuestra vida a Cristo. Entonces no permitamos que el enemigo nos robe esa paz. Y pasamos aquí a un punto que es el que a mí más me ha confrontado cuando estaba pensando en cómo estudiar y qué hablar hoy. Hablamos de los bienaventurados porque somos pacificadores y seremos llamados hijos de Dios, pero hay un punto para poder ser pacificador y les decía, y es desechar el enojo. O sea, no podemos ser pacificadores si permitimos que el enemigo nos llene nuevamente de enojo. Y situaciones que van a provocar eso, mire así. Dios, yo escuchaba y les recomiendo una prédica del apóstol Ruth del Muriel, por favor escuchen, se la toman el tiempo, se llama El enojo de Caín, 1 y 2, está en YouTube, El enojo de Caín. Y la quise escuchar nuevamente para recordar cómo el enemigo viene a sacar y a llenar nuestro corazón de enojo. Volvemos al punto, ¿de dónde salen los homicidios, los pleitos? Del corazón. ¿Qué guardamos en el corazón? Tenemos que limpiar nuestro corazón precisamente. Y el enojo nace a partir de las ofensas. ¿Sí? Todo el tiempo estamos sintiéndonos ofendidos. Muchas veces nos ofenden, en otras ocasiones nos sentimos ofendidos.
Y esas ofensas que van minando nuestro corazón hace que de nuestro corazón cada vez salga más enojo y enojo y enojo. Y hablaba esta prédica de las ramificaciones del enojo que están en la Biblia, que entonces empieza enemistades, pleitos, disensiones, pero termina en ¿qué? En homicidios. Y ese es el enojo. O sea, matamos a nuestro hermano en nuestra mente muchas veces, con nuestras palabras muchas otras, y ya llegamos en un momento de enojo a los hechos. Entonces, decía algo muy poderoso y les decía nuevamente, como les dije al principio, las fórmulas de Dios, todo lo que Dios dice es sencillo. La fe es sencilla. Y decía la ofensa, ¿no? ¿Por qué el enojo? Nuestro corazón ofendido todo el tiempo y lleno de ofensa, pero porque no hemos entendido que no debemos poner la mirada en nuestros ofensores, ¿no? Supuestamente ofensores, en muchas circunstancias sí, en otras circunstancias simplemente nuestro corazón ya tan herido toma todo como una ofensa, pero no debemos mirar a nuestros ofensores, sino mirar que Dios utiliza la ofensa. La ofensa es un instrumento de Dios. Si nosotros entendemos que la ofensa es un instrumento de Dios, no vamos a vivir heridos con nuestros hermanos, con nuestros familiares, sino que vamos a entender es que es Dios mismo el que permite la ofensa. ¿Y por qué Dios usa la ofensa? Porque es la manera de sacar y revelarnos a cada uno de nosotros lo que hay en nuestro corazón. No hay otra manera. Dios utiliza la ofensa y no sé ustedes, pero en este último tiempo yo he estado viendo cosas en mi corazón que no creía que estuvieran ahí y le doy gracias a Dios por eso, porque Dios utiliza la ofensa como un instrumento para permitirnos ver lo que cada uno de nosotros tiene en el corazón, pero con un propósito, y es que al mirar la reacción que nosotros tenemos a esa ofensa, cada uno de nosotros pueda darse cuenta lo que hay ahí: pleitos, disensiones, iras, contiendas, maledicencias, griterías, enojo, envidia, todo eso que puede haber todavía ahí guardado. ¿Y con qué fin? De que al verlo en nosotros podamos reconocerlo, pedirle perdón al Señor, arrepentirnos y apartarnos de eso que estábamos haciendo. De otra manera, ¿cómo vamos a darnos cuenta? A veces nos creemos que no, que ese es un tema superado. Entonces debemos desechar el enojo. El Señor quiere, que decía, la fórmula es simple: entender que la ofensa es un instrumento de Dios para revelar nuestros corazones, y que al ver nosotros nuestra reacción, lo que debemos hacer es entonces llevarlo delante del Señor, pedirle perdón, arrepentirnos y cambiar lo que Él acaba de revelarnos que estábamos haciendo. Y de otro lado, al desechar el enojo, debemos perdonar. O sea, es sencillo, nuevamente. El enojo en nuestras vidas empieza a desecharse cuando simplemente decidimos pasar por alto la ofensa. Sencillo. La palabra nos lo dice, que debemos pasar por alto la ofensa. Y nos quedamos enojados y ofendidos porque decidimos que necesitamos que la persona nos restituya, nos pida perdón. No digo que no lo necesitemos. Que le digo, si nosotros no desechamos el enojo, no vamos a poder vivir en paz, y menos entonces vamos a poder ser pacificadores, o sea, llevar la paz con otros. ¿Lo lees, por favor? Primera de Corintios 6:7 dice: así que, por cierto, es ya una falta en nosotros que tengáis pleitos entre vosotros. ¿Por qué no sufrís más bien la agravio? ¿Por qué no sufrís más bien? Entonces, la palabra nos llama a que más bien suframos el agravio. Si ya el Señor dice que entre nosotros, entre los hijos de Dios, ya es un problema, ya está mal el tener pleitos, ¿por qué no más bien sufrimos el agravio? ¿Por qué no toleramos el ser defraudados? Volvemos a lo mismo. O sea, la palabra de Dios es la contracultura de lo que se vive en el mundo. En el mundo nos dicen, usted no tiene por qué tolerar nada, usted no tiene por qué aguantarse. Dios nos dice, no estamos hablando de dejarse pisotear, ¿no? Dios nos dice cosas que Él sabe que necesitamos. No, porque más bien no toleramos el ser defraudado. O sea, pasemos por alto la ofensa y nosotros que guardemos nuestro corazón.
Es necesario que desechemos el enojo. Les decía que yo creo que en este tiempo un ataque del enemigo en los matrimonios, en las familias, con los hijos, es esos pensamientos de enojo que nos llevan, pero es que me dijo, ¿de qué se alimenta el enojo? De las ofensas. Me dijo, me hizo, no me hizo, no me prestó atención en el trabajo. O sea, mire cómo me habla. O sea, todo el tiempo permitimos que todos estos pensamientos nos inunden y vayan minando nuestro corazón ofendido y cada vez más llenos de enojo. Está manejando y presumimos que el otro nos cerró porque es que quiere cerrarnos. No, de pronto ni se dio cuenta. Entonces, cuando nosotros vivimos como la palabra dice, pasando por alto la ofensa, podemos ir tranquilos, el otro puede estar muy amargado, pero nosotros estamos reflejando a Dios. O sea, qué pesar, él va amargado, pero nosotros no tenemos por qué vivir en esa misma cultura de enojo. Dios nos llama a buscar la paz. Y en la Biblia siempre Dios dice que hay caminos, ¿no? Hay un camino que lleva a la salvación, otro a la perdición, y hay un camino de paz. Y la Biblia en Romanos dice que los hombres no conocieron el camino de paz y por eso se extraviaron y se perdieron. Entonces, de manera que si dice que no lo conocieron, es porque existe un camino de paz. Pues nosotros somos llamados a transitar los caminos que Dios ha trazado para nosotros. Y ese camino de paz empieza, como les decía al principio, por obedecer la palabra de Dios. Y era ese versículo hermoso de Salmo 119. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. La palabra de Dios es la base de todas nuestras relaciones. Es la guía, ahí está todas las directrices para nosotros manejar todas nuestras relaciones. Y si nosotros amamos la palabra y la obedecemos, mucha paz va a haber en nuestras vidas. Y en ese obedecer y amar la palabra de Dios para caminar por el camino de paz, no solo nos lleva a amar a los que nos aman, sino que Dios nos pide ir una milla más y es bendecir a nuestros enemigos. O sea, a veces es fácil amar a los que nos aman, claro, eso es fácil, pero mire lo que dice Mateo 5, del 21 al 24, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje, volvemos al tema del enojo, o sea, todo lo que nos va a robar la paz tiene que ver con el enojo en nuestros corazones, con el no tolerar y no perdonar las ofensas. Dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mira que el Señor nos está demandando que no nos enojemos con nuestro hermano y que si vamos a llevarle algo a él o vamos a presentarnos delante de él, sea una ofrenda de alabanza, no solo habla de ofrendas físicas, primero revisemos cómo está nuestra paz con nuestro hermano. Y nos pide ir más allá. Dice Mateo 5:43 que la ley en la antigüedad decía, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero ¿qué dijo Jesús? Ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Ese es otro nivel. Somos llamados a amar a los enemigos, a orar por los que nos persiguen. Y miren por qué tiene que ver con esta bienaventuranza. Dice, porque de esta manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Si dice que seremos llamados hijos de Dios por ser pacificadores, pues aquí hay una demanda. Como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. ¿Cuándo actuamos como verdaderos hijos? Cuando perdonamos. Y cuando amamos aún a los que nos persiguen y a los que nos odian. Y cuando oramos y bendecimos a los que están haciéndonos mal. Ese es el nivel de pacificador al que Dios nos quiere llevar. Y es ahí cuando vamos a actuar como verdaderos hijos de nuestro Padre que está en el cielo y la gente va a poder reconocer que en nosotros hay algo que no hay en los demás. Porque al Señor estaba entregando nuestra vida por nosotros. Le habían arrancado las barbas, lo habían azotado arrancándole la piel, los tejidos, los músculos. Habían hecho de todo en su contra. ¿Y qué dijo al final? Perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, de su corazón solo estaba saliendo amor. Ese es el ejemplo que Él nos ha dado. Y por eso es que esta bienaventuranza, dicen muchos comentarios, que prepara para la siguiente, que es el ser perseguidos. Dígame, ¿cómo vamos a tolerar nosotros la persecución si no podemos amar a los que ni siquiera a veces podemos amar a los que nos aman, la verdad. A veces no podemos tolerar a los que nos aman. A veces es difícil tener paz con los que nos aman. Entonces, ¿cómo vamos a dar el paso al siguiente nivel, que es amar y bendecir a los que nos persiguen, a los que... No, yo no estoy mirando a propósito, no estoy echando vainazos. Entonces, miren que
que la palabra de Dios es tan hermosa, ¿verdad? Porque nos va llevando a donde quiere el Señor que caminemos. Y nos da instrucciones de cómo es esa paz entre nosotros y ese amor. Ese amor nos dice que no seamos altivos, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que no paguemos a nadie mal por mal, que procuremos lo bueno delante de los hombres y que en todo lo que dependa de nosotros, dice la palabra, está en paz con todos. O sea, somos llamados a que en todo lo que dependa de nosotros estemos en paz. Nos ofenden, perdonemos, pasemos por alto la ofensa. Dice una milla más, que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer tu enemigo. No dice tu hermano, no dice tu amigo, no dice tu esposo, tu hijo, tu enemigo. Y si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Ascuas de fuego. O sea, en muchas ocasiones nuestros actos de obediencia a Dios, sabiendo que nos cuestan, hacen que esas personas que no conocen a Dios tengan que reflexionar y decir, oye, ¿y esta persona por qué lo hace? ¿Por qué hizo eso? Porque fue capaz de perdonar eso si yo la robé, la ofendí, le hice, ¿qué hay en ella? Y es cuando ahí pueden reconocer, no, espere, este es un hijo de Dios, o sea, tienen que reconocerlo. No es porque nosotros lo estemos diciendo, es porque nuestros actos de amor, de bondad, de paz, de obedecer la palabra, porque recuerden que ese camino de paz lo empezamos a recorrer obedeciendo la palabra de Dios. Es necesario vivir en armonía y dominar nuestro orgullo. Las ofensas, y en esa prédica que les estoy recomendando, dice que los más ofendidos, acuérdense que la ofensa es un instrumento de Dios, no estamos partiendo de eso, la ofensa es un instrumento de Dios, los más ofendidos son los más orgullosos, y yo decía, glu, glu, glu. Ahora entiendo todo, todo tiene sentido. Claro, o sea, para Dios machacar el orgullo tiene que permitir muchas ofensas en nuestras vidas, pero recordemos que lo hace con un propósito de revelarnos nuestro propio corazón para que nos arrepintamos y podamos entonces acercarnos a Dios y cambiar esa manera de vivir. Otro paso en ese camino de la paz es crecer en la sabiduría de Dios. Y ese versículo de Santiago 3:17 es hermoso porque miren cómo es la sabiduría de Dios. Entonces miramos que hay un camino de paz que debemos recorrer, que empieza con obedecer la palabra de Dios, y que otro paso en ese camino es crecer en la sabiduría de Dios. Dice que cómo es la sabiduría de lo alto. Mire qué hermoso esto. Pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Y al final dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, ¿por qué debemos crecer en la sabiduría de Dios? Porque la sabiduría de Dios es pacífica, es amable. La sabiduría humana no lo es, porque la sabiduría humana desemboca en altivez, en creerme más que el otro. En esas palabras que describen la sabiduría de Dios, hace un paralelo, unos versículos atrás, en el versículo 14, habla de la sabiduría humana. Y mire, ahí podemos entender tan claro cómo la sabiduría de Dios es pacífica y la sabiduría de los hombres es llena de celos y de contención, dice, de celos amargos. Se las voy a leer. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, o sea, pleitos, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, Santiago, unos versículos atrás, describe la sabiduría humana, ¿no? Que si el corazón está lleno de contención, Esa, por ejemplo. ¿Cuál? Esta. Pues no, entonces mira.
Es que su merced tiene más fotos, mami. Por eso estoy mirando todo el tiempo para no llenarte más. O sea, cuando nos empezamos a ser sabios, cuando nosotros empezamos a recorrer ese camino de sabiduría, cuando reconocemos que Él es el Señor, cuando lo honramos todo el tiempo de nuestras vidas, cuando lo obedecemos. El principio de la sabiduría comienza por honrar al Señor. Entonces debemos crecer en la sabiduría de Dios, que es pacífica, amable, llena de misericordia, llena de paz. Esa es la sabiduría. Para caminar ese camino de la paz, tenemos que amar la palabra y crecer en la sabiduría de Dios. Y tercero, crecer en el amor de Dios. O sea, nosotros no podemos ser pacificadores. Nosotros no podemos caminar ese camino de paz si nuestro corazón no está lleno de amor. Y es un amor, no el amor emocional, no el amor romántico, el que nos muestra el mundo, sino es el amor bíblico, que dice en 1 Corintios 13, se lo voy a leer en una traducción de William Barclay, dice: no es descortés, no se obstina en sus derechos, no se enoja con rapidez y no guarda ningún mal recibido en la memoria. Mire que ahí, en esa versión dice uno, caramba, no había entendido realmente de qué amor es el que está hablando el Señor. Dice que no se obstina en sus derechos. ¿No les pasa? Volvemos al punto de la ofensa. Nos quedamos en la ofensa porque en la nueva generación es que mis derechos. Claro, porque está ahí en carro. El amor que Dios nos pide, el amor bíblico, el amor ágape, no se obstina en sus derechos, no se enoja con rapidez, pero a un punto más allá, no guarda ningún mal recibido en la memoria. Una de las mayores virtudes, dice, el amor cristiano es aquel que ha aprendido a olvidar. De ese es el amor que Dios nos está hablando para poder recorrer este camino de paz. Un amor que aprende a olvidar, un amor que perdona, un amor que pasa por alto la ofensa, pero que además decide olvidar, que aprende a olvidar para seguir adelante. Una de las mejores herramientas que tiene un pacificador es el perdón. Y lo hemos visto, necesitamos perdonar si queremos que nuestro corazón inunde la paz de Dios y podamos tener paz con los demás, con nuestros hermanos. Si nosotros somos capaces de perdonar, la paz siempre va a ser posible. Por eso el enemigo intenta todo el tiempo mantenernos ofendidos y enojados, para que nosotros, cada vez que estamos ofendidos y enojados, no queremos perdonar o no les ha pasado. Y uno dice, y no, y esta vez y no. Y que venga él y me pida perdón, que venga ella y me pida perdón. Pero ¿por qué otra vez? ¿Por qué voy a bajar la cabeza? ¿Por qué si él me hizo? Mire que el ciclo es el mismo, mantenernos ofendidos y enojados. Para robar nuestra paz, impedir precisamente que la paz sea una realidad en medio de nuestras vidas, de nuestros hogares. Las bienaventuranzas se comparan sin duda a ese camino, ¿no? A un camino que nos permite cada vez ser más como Dios. Se compara a un camino que nos lleva a la presencia de Dios, lo decíamos, pero es un camino de escalones, donde como cuando uno sube estas escaleras ya el último nivel se va haciendo más gravoso y más difícil. Es un camino que empieza en depender completamente de Dios y nos lleva en este punto donde vamos en este momento, que es entender que somos llamados a hacer la paz con Dios, con los hombres y a estar en paz aún con nosotros mismos. En contraposición a ese camino que veíamos de paz, hay un camino que se aleja del Señor, la violencia, la guerra, la muerte. Hablábamos de todas las ramificaciones del enojo, ¿no? Disensiones, pleitos, contiendas, que termina en homicidios. Y en ese camino que nosotros en muchas ocasiones decidimos recorrer por no obedecer a Dios, en ese camino nos independizamos de Dios y ese camino nos aleja de la paz de Dios y nos aleja incluso por momentos y nos aleja en momentos en que nuestro corazón se llena de enojo y no queremos escuchar y no queremos pedir perdón y no queremos orar y no queremos tener comunión con Dios, no queremos tener comunión con nadie porque estamos tan dolidos, tan enojados, que la ira y la falta de perdón van endureciendo nuestro corazón y nos van volviendo intolerantes. Yo les quiero leer aquí un comentario que habla de cómo debemos ser nosotros. Si queremos ser llamados hijos de Dios y reconocidos, como leíamos en esa versión, nos reconocerán como hijos de Dios. Dice esto, dice, los seguidores de Jesús deben ser diferentes. El Sermón del Monte es la delineación más completa de la contracultura cristiana que existe en el Nuevo Testamento. Aquí hay un sistema de valores cristianos, de estilo de vida
que están completamente en discordancia con los del mundo no cristiano. Y esta contracultura cristiana es la vida del reino de Dios, una vida plenamente humana en verdad, pero vivida bajo el régimen divino. O sea, nosotros somos llamados a ser diferentes. Los valores del reino están establecidos en la palabra de Dios, y en el Sermón del Monte Jesús delineó, esbozó claramente los valores con los cuales cada uno de nosotros debía vivir como parte del reino, partiendo de la premisa que hablábamos hace un rato. Reconocemos a nuestro Señor como Rey, Salvador, el Señor de nuestras vidas. Y si Él es nuestro Señor, nosotros le debemos honra. Ese es el principio de la sabiduría, ¿no? El honrar a Dios. Y nosotros debemos reconocerle y por lo tanto debemos obedecerle. Entonces es una vida plenamente humana, como decía este comentarista bíblico, pero vivida bajo un régimen divino. O sea, si nosotros pretendemos vivir como pacificadores conforme a la corriente del mundo, no lo vamos a lograr. Pero si nosotros sometemos nuestra vida al Señor, queriendo obedecer su palabra, creciendo en la sabiduría divina, caminando en amor, en el amor bíblico que veíamos, desechando la ofensa, dejando el enojo, perdonando, olvidando, podemos caminar siendo, como decía este comentarista, diferentes. Los cristianos somos llamados a vivir diferentes. Es un camino ascendente, definitivamente. Creo que esa visión de los peldaños, de la escalera, es un camino que asciende para llegar ¿a dónde? A la presencia de Dios, para acercarnos más, cada vez más a ser como Jesús. Yo le preguntaba al Señor en medio de la pandemia qué debíamos hacer en ese tiempo, y me lo recordaba para este tiempo, qué debíamos hacer, y yo sentía que la respuesta era reflejarlo a Él y dar fruto. Y yo veía un árbol muy hermoso, con un color verde precioso, como cuando llueve, que las plantas toman un verde como especial, y la respuesta era reflejarlo y dar fruto. Nosotros somos llamados a ser pacificadores, a caminar caminos de paz, a estar en paz con Dios, con los hombres, a ser hombres y mujeres que perdonen, que desechen el enojo, porque así, viviendo de manera diferente, vamos a reflejarlo a Él y vamos a ser llamados hijos de Dios. Y al reflejarlo a Él, vamos a poder dar fruto. Mire que la paz es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, tiene todo que ver para este tiempo. Somos llamados a reflejarlo a Él y a dar fruto. Cuando nosotros vivamos como la palabra de Dios nos está demandando, vamos a poder entender que vamos a poder impactar una sociedad que está llena de muerte, de destrucción, una sociedad que está enojada todo el tiempo. Lo vimos en las manifestaciones de noviembre del 2019, ¿no? Lo vimos durante la pandemia. Una generación enojada, una generación llena de ira, de rebeldía, porque el enemigo ha sembrado semillas de rebeldía pretendiendo dar a luz anarquía. Cuando yo veía a mi hija aquí, pensaba en la fidelidad de Dios. El embarazo de Gabriela fue muy difícil y casi muero en el parto y casi muere ella en el embarazo, pero pensaba en la fidelidad de Dios y pensando en ella pensaba en todas nuestras generaciones. O sea, nosotros debemos vivir como Dios nos está demandando, no por algo religioso, no porque el pastor lo predica, porque yo lo enseñé hoy. No, es entender que Dios nos está pidiendo vivir la vida del reino, porque es la vida que nosotros necesitamos vivir para tener la plenitud de todas las bendiciones que Dios quiere darnos. Es la vida que necesitamos vivir para enseñarle a estas generaciones precisamente que el Dios de sus padres es un Dios real, que el Dios de sus padres es el Dios de paz. Y si nosotros queremos arrancar y desarraigar el enojo de estas generaciones, tenemos que empezar nosotros por permitir que el Señor arranque el enojo de nuestro corazón y que podamos ser pacificadores. Yo les decía que cuántos habían sido confrontados con todas estas bienaventuranzas. Yo la primera, levanto la mano de primera porque el Señor me ha permitido ver que si no somos pobres en espíritu, o sea, realmente hay momentos en que nosotros no nos abandonamos en Dios.
No dependemos totalmente de esto, de él, todo lo contrario. Hay momentos en que nosotros volvemos y queremos tomar las riendas de nuestra vida pretendiendo que nosotros sabemos hacer mejor las cosas. Entonces, si no empezamos por ahí, ¿cómo vamos a llegar a ser personas a los que los demás puedan reconocer que son hijos de Dios? Nosotros somos llamados, les decía, a traer la paz nuevamente a esta generación. Y cuando el Señor habla de reformas, de cambios, empieza por los corazones de sus hijos. Porque si en nuestros corazones realmente habita la paz de Dios, podemos desechar el enojo, tolerar la ofensa, perdonar, vivir en amor, en armonía. Vamos a poder nosotros llevar la cultura del reino allá afuera. Porque la cultura del reino no es para vivirla cuando entramos aquí o cuando nos congregamos virtualmente. La cultura del reino es para vivirla donde estemos. Y lo hacemos por nosotros, pero también lo hacemos pensando en la generación siguiente, en la que viene, en los niños, en sus hijos, en los hijos de sus hijos. No sé si recuerdan que el rey Ezequías en alguna prédica, simplemente él hizo lo bueno delante de Dios. ¿Sí? La Biblia dice que él hizo lo bueno delante de Dios, pero cometió un grave error. No dio testimonio a sus hijos. Y dice que simplemente sus hijos se apartaron y pasaron varias generaciones y hicieron lo malo, la maldad tremenda en el pueblo de Dios, porque él, en medio de la paz que Dios le dio, porque Dios le dio paz y lo pudo edificar, y entonces fue prosperado, a él se le olvidó darle testimonio a sus hijos, de ese Dios de paz que lo había prosperado. Y simplemente sus hijos crecieron sin conocer al Dios de su padre. Entonces nosotros somos llamados a que el corazón nuestro sea limpio de ese enojo, de esa ira, de esa intolerancia, de esa falta de perdón, por amor a Dios, por obedecerlo, pero también para darle testimonio a la siguiente generación, que el Dios de sus padres también puede ser el Dios de ellos y debe ser el Dios de ellos. Sí, es una decisión de Paula, de Gabriela, de Santiago, de Esteban, divina. Ana Belén, quien está por aquí. Ay, de Tommy, del bebé que viene en camino, de Charlotte, de Isa, de José, de Pablo, de Simón. Es una decisión de ellos, pero créanme que las decisiones que tomemos nosotros hoy para dar testimonio, así como les contaba en el caso de Rosita, así como muchos tienen acá grandes testimonios, un día va a dar fruto. Entonces somos llamados a caminar en la palabra de Dios, obedeciéndolo por nosotros, por nuestra relación con Dios, porque lo amamos, pero también porque nosotros estamos caminando un camino que queremos que nuestros hijos recorran, y es el camino de la obediencia al Señor. No sé si ustedes han tenido luchas con el enojo, con la ira en este tiempo. Yo creo que es una estrategia del enemigo para traer división en los hogares. Y hay un versículo, creo que está en Gálatas 5:1, no recuerdo ahorita, pero decía que nos mantuviéramos firmes en la libertad, no volviendo nuevamente a yugo de esclavitud. Y el enemigo está queriendo eso. Y si nosotros somos una iglesia profética, tenemos que entender lo que Dios nos habla y también entender y discernir lo que el enemigo quiere hacer para atacarnos. Recuerden que en medio de la falta de paz, del conflicto, de la disensión, del pleito, no podemos recibir la guía del Señor. Es imposible escuchar a Dios en medio de todo eso, porque no hay paz en nuestro corazón para buscarlo. Entonces no permitamos que si la estrategia del enemigo ha sido llenarnos de enojo, de ira, de contiendas, se salga con la suya. La palabra dice, vuelvo y les digo, fórmulas sencillas. Someteos pues a Dios. ¿Qué sigue después? Someteos a Dios, resistirlo y este huirá de vosotros. Entonces, no es resístanlo y este huye, no, hay un orden. El orden es sometámonos a Dios. Entonces, si Él nos dice que nos sometamos en amor, en tolerancia, en perdón, en pasar por alto la ofensa, pues hagámoslo. Y así resistiremos los ataques del enemigo, o sea, de traernos pensamientos de enojo, pensamientos de sentirnos ofendidos, pensamientos de intolerancia. No sé si les ha pasado, pero en este tiempo a veces hasta uno puede sentir, se los comparto, como el enemigo quiere poner división entre las parejas, división en la iglesia, división con los hijos. O sea, es una estrategia, no se la permitamos. Y si la manera de vencerlo nos dice que es someternos a Dios, pues hoy recordábamos lo que Dios nos habla acerca de la paz, obedecerlo a Él, caminar, crecer en la sabiduría de Dios que es pacífica y crecer en ese amor
en ese amor que decía que no retiene los males que hemos hecho y que no se enoja fácilmente. ¿Mm? No dice que no nos hayan hecho males, sí, pero dice que no los retiene, no los deja. Decía que una palabra que se utiliza es como un ingreso contable, algo que se inscribe o que se escribe y que no se quiere olvidar, pero lo que Dios nos pide es todo lo contrario, olvídenlo. Entonces yo los invito a que le pidamos perdón a Dios si hemos dejado llenar nuestro corazón de enojo, si hemos dejado minar nuestras almas, nuestras mentes, nuestra voluntad, nuestros pensamientos de división, de pleitos, pensar simplemente en desechar relaciones, en mejor apartarnos de nuestros hijos, esposos, en desechar amistades, porque eso es lo que el enemigo quiere, traer división, pleitos, contienda, y más bien sometámonos a Dios. Y en otra versión el pastor nos enseñaba que dice, llevémosle la contraria al diablo. ¿Quiere traer división? Pues más unidad. ¿Quiere traer pleitos? Pues me someto bajo la poderosa mano de Dios y la paz reina en mi hogar. ¿Quiere traer disensiones? Pues voy a pasar por alto la ofensa. ¿Quiere traer celos, contiendas? Decía que celos amargos, ¿no? Es la sabiduría humana. Pues entonces yo en amor voy a olvidarla, no a retener los males hechos. O sea, llevémosle la contraria, pero para eso debemos someternos a Dios. Señor, yo en esta hora, Señor, te pido perdón porque en muchas circunstancias, Señor, hemos permitido que el enojo mine nuestros corazones y hemos puesto nuestros ojos en el ofensor, Señor, y no entendemos, Padre, que la ofensa es una herramienta tuya para sacar lo que hay en nuestros corazones, para, como dice tu palabra, Señor, permitirnos ver lo que había en cada uno de nuestros corazones. Pero al final, Señor, a la postre, tú quieres hacernos bien. Señor, perdón porque hemos puesto la mirada en aquellos, Señor, que nos hieren, que nos ofenden, sin entender, Señor, que es una herramienta tuya. Padre, hoy llevamos todas estas reacciones a tu presencia, Señor. Perdónanos por el enojo, por la gritería, por los pleitos, por la falta de tolerancia, Señor. Señor, perdónanos por creer que no hay esperanza en nuestras relaciones, por desechar, Señor, nuestras relaciones, por decidir apartarnos, acabar amistades, Señor, relaciones, guardar silencio, distanciarnos, Señor, porque eso es lo que quiere el enemigo, Padre. Acabar las familias, destruir las relaciones, destruir las viñas, Señor. Pero hoy, Señor, entendemos que tú desenmascaras las maquinaciones del enemigo, Señor, y nos sometemos a ti. Padre, queremos ser hombres y mujeres perdonadores, hombres y mujeres que pasen por alto la ofensa, que toleren el ser defraudados, Señor, que no retengan el mal que nos han hecho, Señor, sino que al contrario, aprendamos a olvidar, Señor, que como tú que nos has perdonado tanto, Señor, podamos perdonar hasta 70 veces 7, como tú lo has dicho, Señor, que no haya un límite. Padre, que le llevemos la contraria al enemigo y te obedezcamos a ti. Padre, hoy bendecimos a nuestras generaciones, Señor, que ellos puedan ver en un corazón perdonador, Señor, en un corazón, en hombres y mujeres que siembran la paz en sus hogares, en sus vidas, en sus trabajos, Señor, en la calle, que ellos puedan ver hijos de Dios, Señor, que sean los primeros, Dios Todopoderoso, te lo pedimos, en reconocer, Señor, que sus padres son hijos de Dios y ellos anhelen a ese Dios también como su Padre. Ayúdanos, Señor, a caminar ese camino de paz, obedeciendo tu palabra, creciendo en sabiduría y en amor, Señor, en tu amor. Ayúdanos, Señor, a que ellos puedan seguir los pasos de obediencia, de paz, que caminemos contigo. Bendecimos a estas generaciones, Señor, y te pedimos que el enojo, la intolerancia sea desarraigada de sus corazones, Señor. Y que, como dice tu palabra, toda semilla que no ha sembrado nuestro Padre sea arrancada de nuestros corazones, Señor. Toda semilla de enojo, de ira, de envidia, de celos, de contiendas, de pleitos, de gritería, de amargura, Señor, sea arrancada de nuestros corazones, porque hoy te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque no queremos volver a yugo de esclavitud. Queremos caminar en la libertad en la cual tú ya nos hiciste libres, Señor. El enemigo quiere volvernos a poner grilletes, Señor, volvernos a llevar a esclavitud. Pero hoy, Señor, reconocemos que amamos la libertad que tú nos has dado, Señor, y que queremos caminar obedeciéndote. Perdónanos, Señor, y danos la fortaleza, la sabiduría, el discernimiento, Señor, para caminar de tu mano en amor y en paz.
para ser instrumentos útiles en tus manos, Señor, para llevar tu paz a donde vayamos, porque queremos ser reconocidos como hijos de Dios, para que la gloria, Señor, sea toda para ti. Alabamos tu nombre, Señor, te bendecimos, te adoramos, Señor, te damos gracias porque tú, Señor, tú a través de tu palabra disciernes nuestros pensamientos y lo más profundo de nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú eres el que restaura, el que transforma, el que vivifica, Señor, el que quebranta yugos, el que trae libertad, Señor, que todos los que estaban en opresión, Señor, en cautividad, Señor, por falta de perdón, Señor, por enojo, aún, Señor, enojados contigo, Padre. Hoy, Señor, declaramos libertad en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Que los que tienen en su corazón ofensas del pasado, Señor, las traemos delante de tu presencia, porque queremos ser hombres y mujeres, Señor, llenos de tu paz, esa paz que nos inunda, Señor, que nos permite, Señor, vivir en libertad, en comunión íntima contigo, Señor. Hoy oramos, Dios Todopoderoso, porque sabemos que yugos se quebrantan, Señor, cuando la verdad de tu palabra es revelada en nuestros corazones. Gracias, Espíritu Santo, porque tú quebrantas los yugos que el enemigo quería traer a nuestras vidas. Nos mantenemos firmes en la libertad que tú ya nos diste y no volvemos a yugo de esclavitud.